Hoy de nuevo estamos con ustedes en este espacio de encuentro y palabra viva, aquí donde escuchamos es también reconocernos, seguimos tejiendo reflexiones que nos ayuden, digamos, a entender muchas de las dinámicas de la vida, pero sobre todo a mirar cómo transformamos esas verdades maquilladas que no nos representa además. Porque no se trata solo de entender, digamos, el mundo, sino también de cambiar desde nuestras raíces. Por eso este espacio de la conversa es tan valioso. Aquí no solamente caminamos juntos y juntas sobre estos temas fundamentales que nos ayudan a dignificar la vida, a fortalecer, digamos, el sentido de comunidad, sino también hoy queremos hacer un saludo muy fraterno también para que nos integremos a estos encuentros, a estas conversas y nos ayuden a reflexionar, pero también invitándolas a que se suscriban a nuestro canal para que sigan compartiendo estas miradas que nos inspiran y nos transforman y nos ayudan a transformar esta crisis civilizatoria en la que hemos estado desde hace muchos siglos y que cada vez como que se agudiza, se piensa que en pleno siglo XXI deberían parar, digamos, todo esto que está sucediendo, genocidios, caos del planeta y se sigue profundizando. Queremos también agradecer a nuestra muy especial Audimbre Radio 100.6 FM que nos transmite en directo y a La Voz de Mi Barrio 7 por abrir sus micrófonos y las frecuencias para que estos contenidos lleguen a más comunidad. Hoy el tema que nos convoca es la participación de los movimientos sociales en la política y cómo las candidaturas y cómo estos liderazgos florecen, digamos, desde las economías sociales y solidarias, de las cooperativas, de las organizaciones asociativas. Hoy nos importa muchísimo hablar sobre esa propuesta y hacemos un pequeño contexto, digamos, a lo largo de la historia colombiana, también los movimientos sociales han sido, digamos, muy importantes y vitales para impulsar, digamos, las transformaciones profundas en la política social y en los escenarios partidistas, desde las luchas campesinas, también sindicales, estudiantiles del siglo XX, hasta las expresiones más recientes de la economía solidaria, el ambientalismo, el feminismo popular. En estas colectividades, digamos, han cuestionado los modelos excluyentes y han propuesto formas de organización basadas en cooperación, en la autogestión y la justicia social. Hoy conversaremos con nuestro invitado Harrison Martínez, militante de la economía social solidaria y cooperativa, para entender cómo estas experiencias siguen tejiendo caminos alternativos de poder popular y participación transformadora en el país. Harrison es integrante de la Red Nacional de la Economía para la Vida, ha sido promotor de procesos cooperativos de movimientos sociales de otras economías, es doctorado en Administración con maestría en Administración de Empresas, especialización en Gerencia Social y pregrados en Sociología, Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. También ha sido docente universitario, investigador en temas de economías alternativas y políticas públicas y varias publicaciones en artículos científicos y capítulos de libros referentes a la calidad académica. Bueno, entonces, pues primero saludarte, Harrison. Un gusto volverte a tener en nuestro programa y poder hablar de estos temas tan trascendentales, tan importantes, tan sensibles, que cada vez que profundicemos seguramente vamos a tener más claridades. Gracias, hombre Harrison, por estar con nosotros hoy en nuestro programa. Armando, igualmente un fraternal saludo, qué gusto estar de nuevo aquí en este tu espacio, el canal, y el saludo pues a ese público cada vez más creciente y simpatizante con este esfuerzo comunicativo que tú realizas. Entonces, de verdad, un gusto estar hoy y poder dialogar sobre estos temas que convocan el interés hoy nacional y en general de los movimientos sociales. Sí, Harrison. Pues hoy tendríamos que hablar un poco de de esa trascendencia, digamos, de la participación, pero también nos interesa hacer un poco de pedagogía, de ser muy didácticos sobre lo que es la política, sobre qué es la participación, sobre los movimientos sociales. em, de una vez me evoca a pensar en Enrique Dussel cuando él nos recuerda que la política no es solo lo que hacen los partidos
o los gobiernos, sino la política es mucho más amplia, es el arte de organizarnos en la vida en común. Y él explica también la existencia de distintas áreas a niveles de política, por ejemplo, en la cosa social, por ejemplo, en la parte social económica solidaria, en las comunidades económicas alternativas, en el deporte, en la cultura, donde, digamos, se construyen acuerdos para el bienestar colectivo y otras políticas económicas que decide cómo se distribuye, digamos, los recursos, y otra, la política partidista, donde pues también nos interesa hoy a profundizar un poco sobre eso, donde los grupos compiten, digamos, por gobernar, pero algunos gobiernan para poder, el poder mandando sin escuchar, pero lo que nos interesa acá es poder participar en el poder, pero escuchando al constituyente primario, así como decía Evo Morales, al poder obedencial. Entonces, yo te invitaría, Harrison, pues que podamos hablar un poquito y que podamos hacer un poco explícito y entender estas diferencias que nos ayuda a no confundir la lucha por el bien común con la pelea por el poder y a recuperar la política como un espacio, digamos, ético de participación y servicio a la gente, a la comunidad, al pueblo. ¿Qué podemos decir frente a eso, Harrison? Muy importante iniciar con esta reflexión a la que nos invitas en función realmente qué es eso de la política, ¿no? Término muy comúnmente usado, pero a veces también mal interpretado. Yo iniciaría, Armando, reivindicando un poco el principio de que el ser humano es fundamentalmente un ser social por naturaleza. Vivimos en sociedad y lo que nos ha permitido esta especie viva llegar, crear estas grandes civilizaciones y lograr los desarrollos ha sido precisamente la vida en colectivo y la organización de esa vida en colectivo. Eso es fundamentalmente la política, la administración, la organización de lo público, de lo que nos concierne a todos y todas, diríamos hoy. Recuerda que Aristóteles definía un poco este tema y decía el ser humano es un animal político por naturaleza. Vivimos en sociedad y por lo tanto, y en ese camino pues hemos organizado en nuestras sociedades y se han creado las instituciones y las formas colectivas para conducir este tipo de sociedad. Ahí es donde aparece estos temas del poder político, de las instituciones y de las formas como organizamos esas instituciones. Y en estos tiempos, pues, la idea fundamentalmente de la democracia, ¿no? Como una forma de organización política de nuestras sociedades. Entonces, poco decirle a los ciudadanos y ciudadanas que la política no es un problema meramente de los partidos ni de las prácticas no santas que conocemos de ellos. La política nos concierne a todos porque nos concierne las decisiones y el futuro de las sociedades en que vivimos. Luego, entonces, ahí tenemos que participar, decidir frente al futuro y la conducción de nuestra sociedad. Sí, Eduardo Galeano también nos decía mucho sobre eso, ¿no? Que él decía precisamente que el analfabetismo ahora no se trata de no saber inglés, no saber sistemas, no, que el analfabetismo más profundo era el analfabeta político, ¿no? Porque de ahí también, pues, no se sabe el origen de las personas que están desarraigadas de sus tierras, de la pobreza, del niño que está en la calle. Bueno, y él nos decía que el analfabetismo profundo es precisamente cómo nos cualificamos y entendamos un poco el ejercicio de la política, pero además, ¿por qué crees que nos han enseñado y a prohibir, nos prohíben incluso en las familias, en cualquier parte que vamos? Una cosa les recomendamos no hablar de política ni de religión.
ni justamente esos temas, digamos, si justamente esos temas son los que definen cómo vivimos, cómo nos organizamos y qué valores compartimos como sociedad. ¿Será que el verdadero problema no es hablar de ellos, sino de hacerlo desde prejuicios y los miedos impuestos por un sistema que, digamos, prefiere ciudadanos más obedientes, que no piensen, que no critiquen y que sigamos en ese escenario del miedo, ¿no? Del terror, de la cosa, pues que esos son como temas por allá de personas muy especializadas, o más bien de personas que están en otros escenarios, pero que la política y la religión no hay que hablarla en las casas, incluso en los mismos procesos cooperativos, ¿no? Porque eso nos va a dividir, eso nos rompe, y normalmente pasa eso. ¿Qué crees tú que hay, qué están enmascarando frente a esa narrativa, prohibir, digamos, esa clase de encuentros y de conversas? Sí, mira, Armando, que, bueno, sobre todo después del finales del siglo XIX y siglo XX, los países fueron estructurando las sociedades, fuimos estructurando las instituciones, lo que llamamos el Estado, y surge ese Estado con una vocación nacional. Pero los estados como la organización que hace la sociedad para conducir la vida colectiva, es que a veces hemos creído que el Estado es como de otros, ¿no? De aquellos que llegan allá y se lo apropian en muchas ocasiones. No, el Estado es el tipo de organización que hemos constituido los ciudadanos y ciudadanas para que garantice unos derechos, para que oriente la conducción de la vida social, de la vida colectiva. Y entonces, en esas construcciones de estados, pues han surgido distintos modelos, y uno de ellos es el modelo democrático, que debe garantizar fundamentalmente los derechos de todos y todas. Entonces, ahí surge el concepto de ciudadano, ciudadano con deberes y derechos, eh, que delegamos a unos ciudadanos la representación y conducción. Pero referente a tu pregunta, creo que hay que pensarla en el contexto colombiano, ¿no? ¿Qué pasó en Colombia y por qué llegamos a a esas circunstancias donde pareciera que la política no fuera importante, no fuera un tema del conjunto de los ciudadanos? Creo que en Colombia en el siglo XX, pues fuimos teniendo unas instituciones, fuimos configurando un Estado desde el 19, pero en el 20 en particular, muy débil, unas instituciones muy débiles que estuvieron en muchas ocasiones en poder o en el control fundamentalmente de dos partidos políticos. Y recuerda que esos partidos políticos que fueron la identidad, porque hay que reconocerlo, en algún momento la sociedad colombiana se identificaba en dos elementos que tú mencionas. La gente tenía una identidad frente a los partidos políticos, era liberal o conservador, o frente a la religión, ¿sí? Y la iglesia también cumplió un papel de identidad, de configuración de la sociedad. Y nos condujo también a grandes violencias, a contradicciones en estos procesos. Y recordemos a quienes nos escuchan que en Colombia, en los años 40, en esa disputa por el poder político entre los dos partidos fundamentales que articulaban la sociedad colombiana, se desata un elemento de violencia, se asesina, como muchas ocasiones, en este caso un candidato presidencial, Jorge Eliezer Gaitán, y el país entra en un proceso de violencia exacerbado. Y luego esos mismos partidos que condujeron a la sociedad a una gran violencia hacen un pacto y hacen un acuerdo y configuran lo que en Colombia se denominó el Frente Nacional, una repartición permanente,
digamos, perdón, un intercambio de poder entre liberales y conservadores que duró por mucho tiempo. Entonces, el ciudadano quedó de alguna forma al margen del proceso de su participación. Las élites se turnaban en el poder político y se repartían la burocracia estatal. Y va surgiendo, fíjate, esa idea de que la política era un problema de los partidos simplemente, o del cacique, o del gamonal del pueblo, o del jefe del partido político. La ciudadanía quedó al margen en gran medida y surgen en gran medida estos elementos de el llamado apoliticismo. Digamos que nos han vendido ahí un discurso muy complejo y nos han prohibido precisamente hablar sobre esto, sabiendo que necesitamos precisamente un análisis, conocer la historia, entender que la política hace parte precisamente de la vida. Y digamos que una u otra forma nos han metido en un pensamiento muy binario, izquierda, derecha, blanco, negro, bueno o malo, ¿no? Y los pueblos originarios hablan de un cuerpo, tenemos corazón, tenemos abdomen, tenemos otras partes, tenemos cabeza, y debemos ser un poco más holísticos, tener una mirada mucho más amplia, más diversa, ¿no? Y creemos que, digamos, que estos espacios de poder hablar un poco y hacer pedagogía y entender que la política precisamente no es de unos cuantos, de unos abogados o de unas personas que saben de economía o son estadistas, no, sino que es del campesino también, de la mujer, del niño, del territorio, del deporte, de la cultura, de todos los escenarios de la vida, porque pues estamos moviéndonos. Y esa política precisamente es la que nos define precisamente el caminar, nos define la armonía, el equilibrio, la interdependencia. Si pudiéramos entender la política como un acto social, humano, ético, lo tendríamos de una u otra forma hablándolo continuamente en nuestras familias, en nuestro hogar, precisamente para incidir no solamente en el territorio, sino también en el Estado, en el poder, donde se deciden las leyes, ¿no? Donde se decide la economía, el dinero que va, que hacemos los aportes nosotros para que se distribuya de una forma armónica a todos los sectores, no solamente se centralice en una ciudad, sino en todos los territorios. Entender la política nos enriquece muchísimo para entender nuestra vida personal, nuestra vida profesional. Bueno, yo creo que ahí tendríamos un avance y necesitamos cualificarnos y entender precisamente con mayor profundidad. Otro elemento me parece importante, Harrison, que habláramos es sobre la transición de esos liderazgos sociales a la política partidista. Sabemos que es un camino muy necesario, es urgente, pero también uno diría, Harrison, que es, digamos, riesgoso hasta cierta medida. Y quien viene de la lucha comunitaria carga, digamos, consigo la voz del territorio, de las personas, de las y los campesinos, de los compañeros en las empresas, los sueños colectivos, la ética del servicio, para, digamos, pero al entrar en las dinámicas del poder formal, digamos, político del poder, puede enfrentarse también a tensiones como el clientelismo, la misma vanidad del poder, a las alianzas, que diluyen de pronto, pueden diluir, digamos, su esencia transformadora. La pregunta que debemos hacernos es cómo mantener la coherencia, la humildad y la raíz comunitaria cuando se pisa, digamos, ese terreno de poder institucional partidario. Es muy importante que hagamos esa transición y el llamado también de hoy, y ya seguramente lo hemos hecho históricamente, pero que hoy queremos enfatizar es precisamente esa transición de las personas que tienen haciendo organizaciones cooperativas, organizaciones solidarias, que lleguen también a esos escenarios, pero que no se desboque, que no sean cooptados por ese poder donde hay una cantidad de... Cambian totalmente las dinámicas, ¿no? Cambian totalmente las dinámicas. ¿Qué podríamos decir ahí frente a esa transición tan necesaria y urgente, pero que no se desvíen de su objetivo fundamental ético, territorial y comunitario, Harrison? Mira, Armando, que
un poco en lo que comentábamos ahora para ligarlo con tu pregunta, en Colombia en estas décadas se fue, yo diría, se fue generando un déficit de democracia. O sea, la captura del Estado por unas pequeñas élites, lo que suele llamarse esa clase política o élites que se han apoderado de la institucionalidad que debería de ser de todos. En una sociedad democrática, el Estado es la representación de todos y toda la ciudadanía. Entonces, se fue generando, hay un déficit de democracia. La ciudadanía no participa y está excluida relativamente de ese proceso de participación. Pero también está excluida de la formación. No hemos formado una ciudadanía que se preocupe también por lo público, que demande su derecho a esa participación. Un politólogo italiano, Norberto Bobbio, decía que una vez logrado ciertos derechos universales, ahora teníamos que preocuparnos por dónde participa y decide la gente, en la empresa, en el barrio, en la fábrica, en la familia. Es decir, la formación de una ciudadanía democrática, pues depende que el ciudadano participe en esos procesos. Y eso lo tiene que estimular el Estado. Y Bobbio dice una idea que es muy poderosa y que nos invita a la reflexión. ¿Cómo garantizamos unas instituciones democráticas en medio de una sociedad antidemocrática? O sea, si usted quiere que quienes gobiernan o a quienes ustedes le delegue la función de conducir y de ejercer los gobiernos, pues y actúen con una lógica democrática, pues la sociedad tiene que ser en sus distintas prácticas democráticas. Y eso nos lleva, Armando, entonces al problema de la participación de la ciudadanía, de cómo formamos ese ciudadano preocupado por lo público en cualquier espacio, como decíamos, en la empresa y los trabajadores, en la cooperativa, en la asociación campesina, en la entidad ambientalista y demás. Es decir, en cualquier espacio donde las personas se organicen, la cultura de la democracia debe estar implícita al interior, pero también es una escuela de formación para la ciudadanía al exterior. Yo soy un poco de la idea, Armando, de que nosotros, antes de ser asociados a una cooperativa, al movimiento afrodescendiente o indígena, antes de nuestra asociación civil, somos fundamentalmente ciudadanas. Por lo tanto, lo público nos debe preocupar e interesar, ¿sí?, desde dentro y desde fuera de las organizaciones. Y esto ha llevado a que en estos tiempos más modernos, ante la crisis de los partidos tradicionales, su desprestigio, su cooptación por élites pequeñas, entonces aflorezcan lo que hoy llamamos nuevas ciudadanías. Grupos de ciudadanos y ciudadanas que reivindican unos derechos, las mujeres y sus derechos de equidad de género, las personas en su, digamos, libertad sexual, el campesino y sus reivindicaciones, el cooperativista que quiere organizar un modelo económico distinto de repartición de trabajo y de administración empresarial. Fíjate cómo surgen ciudadanos y ciudadanas que reivindican unos derechos, y esos son unas nuevas ciudadanías. Y deben participar en lo público, porque al fin y al cabo las decisiones del poder, de los gobiernos, nos afectan o favorecen en el desarrollo de esos derechos. De allí que es muy importante que en estos tiempos de una democracia más moderna, de una democracia más participativa, los ciudadanos organizados
en procesos sociales, lo que llamamos movimientos sociales, entidades de la sociedad civil, se conviertan en escuelas de democracia, de participación, y por lo tanto el Estado y los gobiernos abran esos espacios de la participación democrática para que incidan en la conducción de lo público, en los temas generales, pero también en las reivindicaciones particulares de cada nueva ciudadanía que va surgiendo. De allí pues que movimiento social, organización social y participación política deben ir de la mano, son un elemento. Y no se reduce, como tú muy bien lo dices, Armando, es que la participación política no puede reducirse a la participación en los partidos políticos. Ese es el gran error y limitante de nuestras democracias actuales. Los partidos se desprestigiaron, fueron cooptados. Claro, hay que modernizarlos, seguirán siendo un instrumento importante de la participación también, pero llegó la hora de que la ciudadanía desde cualquier espacio pueda también participar, decidir y nombrar representantes en la vida política e institucional del país. Sí, y también me imagino que esos líderes que, digamos, hacen esa transición de la comunidad comunitaria, de las cooperativas, de las organizaciones solidarias, bueno, de donde sean, para que no pierdan, digamos, ese arraigo, digamos, seguir rodeados de comunidad, mantener, digamos, esos espacios de rendición de cuentas, ¿no? Creo que hay veces se pierde, digamos, esa dinámica y se vuelven como personas muy aisladas y se van de la comunidad y no rinden, digamos, no hacen esa rendición de cuentas. Digamos, también cultivar, digamos, la autocrítica, digamos, que es una de las dinámicas continuas que digamos que estamos hablando, que hemos perdido además la capacidad en los movimientos de izquierda o movimientos democráticos, en las cooperativas o en las asociaciones solidarias, bueno, donde lo que digamos campesinas, nos cuesta reunirnos para decir cómo estamos actuando, si estamos actuando bien, cómo redireccionar. No, no nos gusta que nos digan, nos señalen que estamos de pronto haciendo ejercicios no muy debidos. Eh, y la formación política desde abajo, uno diría, para estos liderazgos que van a transitar de lo social a lo político, del poder partidario, del Estado y el gobierno, tiene que mantenerse esa línea muy fuerte de educación, de cualificación. Ahí nosotros, ¿qué podríamos como enfatizar en ese proceso educativo? mm, para que nos ha pasado muchísimo, históricamente ya nos ha pasado que hemos puesto, digamos, compañeros y compañeras en ese poder legislativo, bueno, en el ejecutivo, pues hasta ahora nosotros tenemos la opción, pero en otros escenarios y se difumina, ¿no? Los compañeros se pierden y compañeras se pierden totalmente el contacto del territorio y son cooptados por los partidos, por los otros partidos, porque hay ahí lobbies, hay acuerdos, hay clientela. ¿Cómo detener eso para ese líder y cómo dejar que no se pierda, digamos, ese liderazgo y no se convierta en un trampolín suplemente personal, sino que sea un puente vivo entre el pueblo y la decisión y las decisiones que lo afectan? ¿Hay qué estrategias podemos utilizar, Harrison, ya viéndonos un poco en el escenario en que se está emprendiendo, digamos, ese camino, digamos, en el mismo, en tu propio liderazgo, que ahorita vas a arrancar en otra dinámica, en otro escenario, para que la gente esté tranquila y diga, no, este compañero, esta compañera realmente no se va a salir de la línea, porque hay unos compromisos mucho más asamblearios, más transparentes, más amplios. Bueno, ¿hay qué podríamos decir para que porque hay muchos, están ya cansados, estamos cansados o cansadas de esos liderazgos y que de pronto se puedan perder y sigamos en las mismas, Harrison? Sí, Armando, lo que comentas es muy frecuente como quien accede en un momento determinado a un espacio de poder, suele perderse en la maraña que se ha construido
de intereses particulares, de la corrupción en las instituciones, y entonces termina no representando a sus ciudadanos que le dan la oportunidad, sino en función de sus intereses. Es producto de esa cultura política que en el país por muchas décadas las élites que han gobernado han sembrado en la sociedad colombiana. Aquí no hay otra opción que retomar con mucha fuerza una cultura democrática. Y permíteme hacer una ampliación de la idea. A veces creemos que la democracia es simplemente el derecho o el mecanismo de participar, de decidir o ser elegido. O creemos que la democracia es solamente un problema de la toma de las decisiones por las mayorías. ¿Sí? Eh, y, y nos equivocamos o olvidamos que la democracia fundamentalmente es una cultura, un conjunto de valores y principios que te llevan a actuar en determinada dirección, en el respeto a los derechos. La democracia no está al margen de la libertad, de garantizar los derechos fundamentales de las personas, de la justicia social. O sea, porque si tú te quedas pensando que democracia es simplemente tomar una decisión por la mayoría, entonces tendríamos que preguntarnos lo siguiente. ¿Sería que el pueblo alemán en la mitad del siglo pasado fue democrático porque mayoritariamente respaldó el genocidio y al nazismo? O sea, no es simplemente la mayoría lo que define un concepto de democracia, es el sentido de esa decisión, los principios que orientan esa decisión. Y eso también entonces va en lo personal. Y creo que ese es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y tenemos que, para evitar esa dificultad, pues hay que reformar la política en Colombia. La política y sus instrumentos requieren una gran transformación, y eso inicia es con la participación del ciudadano. Yo quiero aprovechar aquí para contarte que en ese sentido se están haciendo esfuerzos, Armando, y quienes ven este programa, débiles, con muchas dificultades, con oposiciones. Por ejemplo, como tú sabrás, un grupo de partidos políticos y movimientos sociales, mira la particularidad, ¿no? Grupo de partidos políticos y movimientos sociales que quieren configurar hoy nuevamente un movimiento político llamado el Pacto Histórico. Entonces, aquí hay una primera particularidad, un movimiento político que dice: quiero que participen acá también los movimientos sociales. Y se incluye, por ejemplo, un movimiento social muy importante como es el movimiento indígena de la minga social y política. Entonces, hay actores que dicen: yo puedo constituir un movimiento político que tenga la participación de ciudadanos organizados en partidos, pero también de ciudadanos organizados en movimientos sociales. Y ese partido político ha invitado a una consulta popular el próximo 26 de octubre, para que sea nuevamente el ciudadano y ciudadana quien diga quiénes deben ser los candidatos de ese movimiento político para que te represente en la elección de la presidencia y del Congreso de la República. Por primera vez en Colombia, Armando, un movimiento político le dice a los ciudadanos: vea, esto no lo vamos a elegir por bolígrafo, ¿cierto? Como suelen hacer los jefes políticos y las estructuras tradicionales que hemos conocido. Y se abre a decirle al ciudadano: elija usted de estos candidatos y candidatas quién considera usted que puede ser su candidato a la presidencia y su candidato al Congreso de la República, Senado y Cámara.
son nuevas formas de empoderar a la ciudadanía, de invitarla a ser partícipe. Por eso, Armando, en este contexto, mira, un grupo de cooperativas, de organizaciones sociales, dijimos, es un momento también de participar. Y decidimos postular esta candidatura, mi nombre en particular, en representación de esos organizaciones cooperativas que trabajamos por una economía solidaria, popular, comunitaria, para que la ciudadanía diga, bueno, ustedes quieren que nos lo representemos en el Congreso de la República y ir a la consulta. Pero aquí el sentido detrás, Armando, para evitar ese problema de representantes que se desconectan, aquí es cómo cada vez más las organizaciones ciudadanas participan directamente en la vida política con sus representantes, con sus delegados. Ese es el propósito y son los cambios que tenemos que ir dando en la sociedad, todavía en desarrollo, con mucha oposición. A la élite que ha gobernado este país no le interesan estos cambios. Por eso tú has visto la gran dificultad que se han generado, ¿no? No dejan que el partido, el movimiento político se constituya, le den la personalidad jurídica, han buscado obstaculizar el desarrollo de la consulta del 26 de octubre. Es una lucha permanente por ampliar los espacios de la democracia y la participación. Sí, sí, sabemos que hay unos elementos externos muy fuertes, antagónicos, pero también hay mea culpas, ¿no? Internamente hay unas dificultades que también hay que hacer, hay que aceptarlas, ¿no? Han habido dificultades, incluso en la Colombia humana generó también algunas dificultades ahí para su nombramiento, las bases no pudieron participar, tuvieron ahí como dificultades. Creo que hay que seguir haciendo esa mirada profunda, no solamente a lo externo y lo interno, para empezar a mejorar, digamos, las dinámicas y los procesos organizativos. Y creo que los partidos, y no hay política perfecta, no hay democracia perfecta. Yo creo que estamos susceptibles a que estemos mejorando, contribuyendo, pero la dinámica también, y Harrison, me parece que la llamada importante es no la crítica desde afuera, ¿no? Sino una crítica y una autocrítica desde adentro para mejorar y no destruir, ¿no? Sino más bien cómo contribuir para que los procesos asociativos, colectivos, se sigan fortaleciendo y se sigan mirando con miradas mucho más positivas. Harrison, hablemos un poquito sobre esa experiencia que va a tomar ahorita, pero que también, digamos, remontándonos a la historia del movimiento cooperativo frente a la participación, digamos, política partidista en Colombia y América Latina. Eh, digamos, ¿hay alguna experiencia que nos remita, que nos ayude a tener experiencias y decir, por aquí podemos seguir, esto no lo debemos hacer? En Colombia, ¿cómo hemos estado históricamente en los procesos, digamos, de participación directa ya en el poder político gubernamental o en escenario legislativo, como en este caso? ¿Tenemos experiencias que nos ayuden digamos, a referenciarnos para fortalecer esta dinámica? Sí, sí, Armando. Y es bueno decir que es importante referir que estos movimientos ciudadanos en modelos económicos como el cooperativismo, la asociatividad agraria, incluso en el caso colombiano las organizaciones de carácter comunitario, empresas comunitarias, las entidades sin fines de lucro que buscan actividades y plantean, fíjate, el problema económico. Es que lo que a veces desconocemos es que, por ejemplo, las cooperativas surgieron al seno de los trabajadores en las empresas, en las fábricas, porque los trabajadores de alguna forma buscaban alternativas para mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Poder acceder a un crédito, cooperativas de consumo para poder proveer productos más económicos. Es decir, el cooperativismo o la comunidad rural que se organiza en una cooperativa agraria, en una asociación agraria para producir, comercializar. Entonces, fíjate que
lo que llamamos economías y sus organizaciones surgieron porque es una reacción a un modelo económico del capitalismo salvaje, inequitativo, excluyente. Por lo tanto, estas economías y estas organizaciones sociales no se desarrollarán si no ampliamos también el principio de la democracia en la vida pública. En distintos países lo que hemos encontrado, y si desde el Estado no hay políticas, acciones públicas para fortalecer, fomentar, proteger estas economías y sus organizaciones de una ciudadanía que dice, queremos un modelo económico más equitativo, más justo, más ambientalmente responsable. Entonces fíjate que también hemos enfrentado el poder, las élites del poder, que mediadas por un modelo económico en estos tiempos neoliberal, han excluido, han limitado el desarrollo de las organizaciones sociales y económicamente alternativas. Incluso Armando, en algunos países latinoamericanos, mira la relación entre organización social, solidaria, política y democracia. Por ejemplo, en algunos países el movimiento cooperativo fue clandestino. En la Argentina, de la dictadura militar de Videla, las cooperativas tenían que ser clandestinas, como los sindicatos, ¿sí? Para poder luchar. Entonces, aquí no hay una ruptura, no hay una división. Por eso tenemos que preocuparnos por los públicos. Y creo que estamos avanzando en eso, y hay que decirlo, con las deficiencias, con lo lento. Son décadas de una formación apolítica, de despreocupación. Por eso en Colombia todavía tenemos más del 40 y pico por ciento de la población que no participa, que no vota, ni por uno ni por otro. O sea, una indiferencia frente al... Necesitamos formar esa ciudadanía y ampliar los espacios del poder de la gente, del poder constituyente, que se le llama, en el barrio, en la vereda, en la organización sindical, cooperativa, en la empresa. Es decir, la ciudadanía debe tomar en sus manos el destino de la sociedad y no es un problema de una élite. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Esa es la experiencia que en el caso colombiano estamos intentando. Tú nos preguntabas, bueno, ¿y cómo se han comportado las organizaciones en este sentido? Armando, desafortunadamente las organizaciones sociales y cooperativas en Colombia, por la política que ha estado al mando en estas décadas, pues han sido subsidiarias muchas veces e instrumentalizadas por los partidos tradicionales. Demos un ejemplo, con todo lo valioso y comunitario y el aporte que ha hecho cuando se hace bien. La organización comunitaria del vecino, del barrio, la llamada Junta de Acción Comunal, en Colombia hoy es la entidad más extensa que existe en el país. No hay barrio, no hay vereda que no tenga su juntica de acción comunal. Pero los partidos tradicionales la han visto más que como el poder del ciudadano en el barrio, la han visto es como un caudal electoral. El político llega a la Junta de Acción Comunal, la respalda o no, le pavimenta o no la calle, si le retribuye electoralmente. Entonces han instrumentalizado la política tradicional, ha instrumentalizado la organización social y comunitaria. Nosotros tenemos que salir de eso, Armando. Ojalá pudiésemos tener un movimiento comunal o cooperativo. Mira, en Colombia en las cooperativas se dice que tenemos más de 7 millones de asociados. Imagínense. Ojalá podamos tener organizaciones cooperativas, comunales, del movimiento afro, del ejemplo que nos da hoy el movimiento indígena, con más autonomía, sentido propio, con poder propio económico
y también de representación en la vida política. El camino de la democracia moderna hoy, en este siglo XXI y en Colombia, no puede ser otro que el de ampliar y empoderar el poder constituyente, la gente, la ciudadanía en sus distintos espacios. Esa es la apuesta que desde esta candidatura que han propuesto algunas cooperativas y organizaciones sociales y solidarias, queremos ayudar a empujar, a abrir los espacios en Colombia de la participación directa del ciudadano y de la participación de las organizaciones sociales y económicas en que esa ciudadanía también se organiza. Sí, y uno se pregunta continuamente, Harrison, ¿por qué si en su esencia, digamos, las organizaciones promueven el trabajo colectivo, la justicia social, la autogestión, no ha logrado, digamos, consolidarse como una fuerza política propia o incidir con mayor fuerza en las decisiones públicas? ¿Por qué ha pasado eso? Si se habla todo el tiempo de democracia, se habla de inclusión, ¿no? Eh, ¿qué está pasando? Bueno, uno de los factores que tú dices que son cooptados, ¿cierto? Son instrumentalizados. em, Algunas personas que dirigen no están con la suficiente cualificación política y sensibilidad y se dejan, digamos, llevar por la parte, se dejan encantar por el poder y los instrumentalizan y se prestan. Pero, eh, ¿qué pudiéramos decirle ahorita en este momento a todas estas organizaciones y que ampliemos también el discurso, no solamente el proceso cooperativo, ¿no, Harrison? Porque está lo asociativo, están las organizaciones que no están jurídicamente también establecidas, que son de hecho, que también son legítimas, ¿no? Que ampliemos también el discurso. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Por qué no se ha logrado consolidar como una fuerza política propia? Y ahorita para llegar con un poder mucho más fuerte. Sí, yo diría, Armando, que son dos elementos muy de peso. El déficit de cultura democrática que tenemos en la sociedad colombiana, ¿cierto? Una ciudadanía que nos falta. La ciudadanía, una ciudadanía participante no está dada, no es un hecho allí, no, hay que formarla, hay que promoverla. El ciudadano, de alguna forma, esa cultura de la participación, del sentido de lo público, de la visión de democracia, se construye, se desarrolla en la ciudadanía y debe haber una preocupación permanente desde cualquier... Entonces tenemos un déficit de democracia, pero también tenemos un conjunto de normas y de instituciones que se requieren reformar porque fueron creadas y diseñadas al interés de cierta élite. Y por eso aquí en Colombia hoy tenemos que reformar desde los partidos políticos hasta los mecanismos de participación en todas las instituciones o a la delegación del poder al ciudadano en distintos ejemplos. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos propuesto, te expreso una idea de las propuestas que en función de esto podría realizarse en el país. El ciudadano participa poco en las decisiones, en una de las decisiones claves de cualquier gobierno. ¿Qué hace con los recursos públicos? ¿Dónde los invierte? ¿En qué los invierte? Eso es de las cosas que los políticos tradicionales, ¿sí ves?, han protegido para ellos. Sí, claro. Pero hemos vivido, se han experimentado mecanismos que cuando se hacen bien, ¿sí?, le dan poder a la ciudadanía. Entonces han surgido metodologías como los llamados presupuestos participativos, donde el gobernante le delega a la ciudadanía a través de unos mecanismos que decida y priorice en qué se invierten ciertos montos de recursos públicos. Cuando el ciudadano empieza a tomar la decisión, no es que aquí en mi ciudad, en mi municipio, lo importante, qué sé yo, no es la vía que quiere construir el alcalde porque pasa por la hacienda del ganadero que lo financió, sino que la prioridad es el mejoramiento de las escuelas
y los colegios. Entonces, fíjate que es una ciudadanía que empieza a priorizar y a decidir. Podríamos desarrollar múltiples mecanismos que amplíen el ejercicio democrático. Y para eso tenemos que estar organizados y para eso entonces, fíjate, la importancia de la cultura de la participación democrática. Y tal vez eso, Armando, también nos ayudaría a resolver un problema que hay que decirlo. Solemos vivir al interior de muchas de las organizaciones sociales, solidarias. Es que también ese déficit de democracia a veces está al interior de las organizaciones mismas. Entonces el gerente, el director que se jubiló allí, que solo administra la entidad, la organización con sus escasos amigos y que niega la posibilidad. La organización cooperativa, asociativa, la ONG, el movimiento afro, deben ser escuelas de democracia al interior, pero también escuelas de democracia para una ciudadanía participante y que incida en lo público. Si avanzamos en esas reformas, en esas propuestas, yo creo que en Colombia se están dando pininos, hay una intencionalidad, como tú dices, todavía con superar décadas de una cultura antidemocrática y de violencia no se va a hacer de un día para otro, pero cuando nos empezamos ya a preocupar por estos temas y a tomar la decisión de decir vamos a participar, empecemos a construir, el camino empieza a despejarse. A despejarse, a mejorar. Oye, Harrison, ya nos quedan muy poquitos minutos, pero me parece importante tocar algunos temas ya fundamentales en tus propuestas. Si se llega al Senado, en el caso tuyo con las cooperativas, realmente qué se puede esperar de ese ejercicio? ¿Cuáles serían como los puntos claves que sean pertinentes y que sean posibles, ¿no? Ya que se puedan, digamos, dinamizar, transformar, pero estarían pensando solamente en los procesos cooperativos o cuál sería como ese ejercicio tuyo de ese mandato obediencial, ¿no? Escuchando precisamente a las comunidades, ¿cuáles serían como las propuestas concretas tuyas, Harrison, y tuyas porque me imagino que ha sido de un consenso de los asamblearios, ¿no? Que te han dicho, bueno, te vamos a poner a ti allá, pero para que nos represente. Ese escuchar y ese mensaje que te han dado a ti para que cumplas, ¿cuáles son fundamentales? Bueno, hermano, gracias pues por permitir contarle a la ciudadanía que te sigue, que te escucha en tu valioso canal, un poco de dónde surge y cuáles son esas propuestas de esta precandidatura al Senado de la República. Mira que un grupo muy importante de líderes y lideresas del país, de organizaciones agrarias, del sector cooperativo, de las emisoras comunitarias, de organizaciones sin ánimo de lucro, nos pusimos de acuerdo en esta idea fundamental de cómo vamos incidiendo en la vida política y pública del país y firmamos un pacto. Hicimos un acuerdo programático y dijimos en el acuerdo que establecimos un pacto por las economías para la vida. Proponemos que es importante que respaldemos el desarrollo, si nos lo permiten, respaldemos el desarrollo de las reformas sociales y democráticas que en Colombia todavía se requieren y necesitan. Manifestamos que si en este proceso de apertura, de ampliación de la democracia, el pueblo colombiano llega a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para que haga y profundice las reformas que los congresos no han querido hacer, Armando. Por eso fíjate que hoy se discute nuevamente en el país que hay que convocar al constituyente primario para que
profundice las reformas que los congresos hasta ahora no han hecho, nosotros respaldaremos esa iniciativa y propondremos en esa iniciativa y en eventual ejercicio de un nuevo congreso, proponemos profundizar el cambio del modelo económico. Si no avanzamos hacia una economía que respete el medio ambiente, que priorice la vida, ¿sí?, que trabaje más por la redistribución más justa de la riqueza que produce el trabajo humano, pues vamos a seguir profundizando la destrucción, conduciendo el planeta y nuestro país hacia la extinción de la vida. Entonces, aquí hay un problema de fondo y es cómo profundizamos el cambio del modelo económico de esta economía capitalista depredadora, consumista, ¿sí?, que genera inequidades y desigualdades y destrucción de lo ambiental. Y por eso las economías para la vida que hemos hecho en pequeño, desde la asociación agraria, desde la cooperativa, desde la economía propia de la comunidad afrodescendiente o indígena con sus economías propias, desde el pequeño microempresario o emprendedor de esa economía popular que lucha todos los días por sobrevivir, requiere entonces de políticas públicas que las profundicen. Y dos, hemos sugerido que hemos pactado en el acuerdo que en este ejercicio debemos de trabajar por desarrollar el artículo 58 de la Constitución Nacional. Fíjate cómo, Armando, desde la Constitución del 91 estos temas los veníamos discutiendo y décadas de neoliberalismo los olvidaron, lo dejaron en letra muerta. Y ya la Constitución del 91, en uno de sus artículos dice, el Estado tiene un deber. El Estado tiene el deber de fomentar y proteger estas formas asociativas y solidarias de propiedad. Pues en estas décadas no hemos encontrado eso. Solo en este gobierno hay un resucitar, una importancia, pero todavía normas, instituciones neoliberales están ancladas que siguen violentando ese mandato de la Constitución y de las organizaciones que construimos. Por lo tanto, entonces, Armando, uno, en esa disposición de ampliar la democracia en Colombia para que la ciudadanía se exprese, se empodere. Dos, en esa iniciativa de que avancemos en profundizar un modelo económico más equitativo, más justo, ambientalmente responsable. Y tres, ampliar los mecanismos en la participación ciudadana. Es el pacto que desde las organizaciones, y hemos puesto mi nombre, soy un actor más, un vocero más de estas iniciativas de muchos ciudadanos como tú, como muchas personas. Pretendemos ser esa vocería y por eso nos ha correspondido en la consulta del 26 de octubre. Los mecanismos de participación nos han otorgado, nos han dado el número 3 en el tarjetón al Senado, ¿sí? Para que la ciudadanía diga si sí o no quiere que estos precandidatos los representemos en las listas definitivas de candidaturas al Senado, a la Cámara y a la Presidencia de la República. Es una consulta popular y podrá votar cualquier ciudadano o ciudadana. Y por lo tanto, pues Armando, aquí decirles que en el tarjetón al Senado, por el movimiento cooperativo, solidario, por las organizaciones que queremos otra economía, que reclamamos el derecho a otra economía más justa, solidaria, ¿sí? Estamos pues proponiendo nuestro nombre para que marques el 3 en el tarjetón al Senado en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre.
Claro, Harrison, pero también es importante hablar dos cosas ahí. Uno, ¿cómo va a ser el mecanismo? ¿Cierto? ¿Cómo es que, a dónde es que se va, las personas tienen que ir? ¿Va a haber alguna tarjetones, algunos espacios? Y dos, me parece también de explicarle a las personas que no es un problema estrictamente económico, ¿no? De la economía exclusivamente, que la economía trasciende más allá de la vida, ¿no? Tú hablabas del medio ambiente, del mundo cultural, del mundo artístico, el mundo espiritual, que no nos quedemos en esa parte muy coyuntural que es solamente de circular productos y servicios, que la economía es precisamente la economía del cuidado, ¿no? La economía para la vida, que dignifica la Pachamama, la Madre Tierra, que dignifica los pueblos originarios, que dignifica el agua, los árboles, los animales. Creo que trasciende precisamente esa economía que a veces nosotros creemos que solamente es un proyecto solamente ahí de circular, de hacer circular productos y servicios y nomás. No, yo creo que aquí también es muy importante ampliar ese concepto que tú lo has venido haciendo. Pero también comentémosle ya para terminar, Harrison, ¿cómo va a ser, digamos, ese mecanismo ya técnico para que las personas aún tienen que ir para que puedan ejercer eh, ese derecho que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas, y que además es muy valioso, que no solamente es para las personas que están en el pacto histórico en la Colombia humana, es para cualquier persona, ¿no? Sí, de acuerdo, Armando. Efectivamente, el domingo 26 de octubre, eh, cualquier ciudadano podrá salir a votar en lo que se ha denominado la consulta popular o ciudadana del pacto histórico. Usted Van a salir, identifique cuál de las mesas o en qué sector hay mesas aperturadas en su municipio, en su barrio, porque no toda la infraestructura pública va a estar disponible. Seguramente los principales centros de concentración de votantes. Entonces, identifique qué puesto está abierto, ¿sí? Acérquese a la mesa de votación. Ahí le entregarán 3 tarjetones. Un tarjetón para la presidencia de la República, en el cual usted va a elegir qué precandidato de los 3 que hay lo va a representar, quiere que lo represente en una consulta todavía más amplia que habrá en el mes de marzo. Fíjate que el precandidato presidencial hoy puesto a disposición por el pacto histórico para esta elección, ¿sí? Deberá ir nuevamente a otra gran consulta ciudadana para que sea el pueblo colombiano el que diga, bueno, realmente este es el que nos interesa, y entonces te entregarán un tarjetón para presidencia de la República, donde hay 3 candidaturas, la de Carolina Corcho, la de Iván Cepeda Castro y la de Daniel Quintero. Te invitamos a que marques uno de estos candidatos que representarán al pacto histórico y a usted en la consulta de marzo. Y te entregarán 2 tarjetones más, un tarjetón para Senado y un tarjetón para Cámara. El tarjetón de Senado, allí en el número 3, 1, 2, 3, facilito de recordar, ¿sí? Está esta precandidatura de Harrison Martínez por las organizaciones de la economía para la vida, cooperativas, solidarias. Y mira lo importante de este tema, Armando, que debe comprenderlo la ciudadanía. Los precandidatos o el candidato que ustedes elijan, apoyen, eh, dependiendo del número de votos que saquen, ocupará el puesto en la lista definitiva al Congreso de la República, que irá a las elecciones de marzo, donde se elige Congreso, Cámara y Senado. Entonces, en últimas, esto es, con todas las imperfecciones que todavía hay, esto es
primera vez en Colombia, donde un partido, unos movimientos sociales le dicen a la ciudadanía, ¿usted está de acuerdo, sí o no, que yo sea candidato para que lo represente en el Congreso? Y claro, será en marzo, donde ya toda la ciudadanía dirá, sí. Pero además un elemento novedoso también en estas listas del pacto histórico, que las listas van a ser organizadas de acuerdo a la votación que obtengamos ahora, pero van a ser listas cerradas y en cremallera, que se llama. Es decir, garantizar el derecho a la mujer. Hombre o mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Sí? O sea, vas a los partidos tradicionales le temen a la democracia, le huyen a la democracia, prefieren el bolígrafo y la decisión del jefe y del cacique o de las maquinarias y la plata, con que es, como es que hoy, sin maquinarias, sin plata, un ciudadano, una ciudadana del común, estamos proponiéndole a ustedes nuestros nombres en este tema. Entonces, ojalá el 26 de octubre, en ampliando la democracia en Colombia, en haciendo esta pedagogía ciudadana, ustedes puedan acompañar la consulta el 26 de octubre. Bueno, muy bien, Harrison. No, pues ahí queda para que las personas tomen la decisión, las organizaciones solidarias, campesinas, bueno, es el llamado. Entonces, ya creo que vamos terminando, ya terminamos nuestro encuentro y uno podría decir que es el momento de que las organizaciones sociales y solidarias asuman con valentía su papel en la historia, no como espectadores, como críticas ni agitadores, sino pues desde la acera de enfrente, sino como un protagonista real del poder político que se construye no solamente el futuro, sino el presente. Entonces no basta con administrar solo lo que tú decías, no basta con administrar cooperativas o funciones desde la comunidad institucional, se trata de volver a la raíz del movimiento, esa que nació para transformar precisamente las condiciones de vida del pueblo, no para reproducir las lógicas de las burocracias, sino del sistema, sino pues para cambiarlas. Entonces la invitación es a los activistas, a los cooperativistas, que hoy se sienten más ejecutivos, que militen desde el bien común. Hay que recordarles que la coherencia también es una forma de cambiar, de generar propuestas, de generar una revolución, ¿no? Y participar en políticas desde la ética solidaria no es traicionar precisamente los principios políticos, los principios básicos y fundamentales solidarios, es más bien llevarlos al corazón, ese sentipensar que tanto nos hablaba Orlando Fassborda, ¿no? Llevarlos al corazón mismo de las decisiones para que la economía del cuidado, de la cooperación y la justicia dejen de ser un discurso y se vuelva una práctica cotidiana que nos rijan estos gobiernos, estos futuros gobiernos, que es lo que necesitamos, que la dignidad se vuelva costumbre por ahí, como dicen públicamente. Bueno, Harrison, ya para despedirte y para despedirnos de nuestro encuentro, agradecerle lógicamente a Urdimbre Radio 100.6 FM, a la emisora La Voz de Mi Barrio 7, pues que nos transmiten estos encuentros, invitarlos pues para que nos sigan en el canal, se inscriban, Harrison, en nuestro canal. Cada vez que se inscriban las personas, pues seguramente estos contenidos van a llegar directamente a sus canales y no tienen que estar buscando, sino de una vez llegan ahí a sus canales, lo pueden abrir, pero también la idea de esto es hacerlo circular, para que también empecemos a desaprender todas estas lógicas que nos embotellaron, que en unas lógicas absolutamente binarias, totalmente salidas de la realidad, y que debamos hacer un cambio profundo de las subjetividades, ¿no? De ese cambio del ejercicio de la participación, necesitamos hacer esa transformación y desaprender esas lógicas absolutamente que no tienen sentido, de una historia totalmente que no es la nuestra. Hay que hacer el cambio total también de nuestra educación, de las dinámicas de la economía, de las dinámicas sociales, de la cultura, de los artistas. Bueno, yo creo que hay que recobrar todas estas dinámicas maravillosas que tenemos en nuestros pueblos, que están ahí y que no le hemos sabido aprovechar. Harrison, ya para despedirnos, tu última reflexión, tu última invitación y agradecerles a todas y a todos por estar con nosotros.
Armando, agradecerte por este valioso espacio de poder dialogar, compartir, reflexionar sobre estos temas. Y el mensaje para quienes siguen tu canal: realmente no hay democracia si no hay una ciudadanía que participa, que se empodera de los espacios de la decisión colectiva. Democracia sin ciudadanía es una democracia vacía. Por lo tanto, la invitación a quienes nos escuchan, y sobre todo a esa ciudadanía que está organizada, aquel asociado o asociada a una cooperativa, a su gerente, al de la organización agraria y campesina, al líder comunal, al líder de la emisora comunitaria. Entre todos y todas tenemos que construir esta ciudadanía. Los invito a que de manera democrática, plural. Sabemos que muchas veces en nuestras organizaciones hay pensamientos, miradas distintas. Ese no es el problema. La democracia es fundamentalmente garantizar esa pluralidad y esa diversidad, pero permitir esa participación, esta discusión e invitar a ejercer el ejercicio. Los invito pues a que 26 de octubre salgamos a la consulta popular y decidamos quiénes quieren ser o quiénes desea usted que sean sus candidatos a la presidencia de la República, a las cámaras de representantes y al Senado. Y la invitación nuevamente: Harrison Martínez, número 3 en el tarjetón. Quiero ser la voz y la representación de tus propuestas en el Senado de la República. Bueno, muy bien, Harrison. Entonces, un abrazo para todas y todas y todas. Nos vemos en el próximo programa. Ahí estaremos pendientes con más miradas críticas y transformadoras. Un abrazo. Gracias, gracias. Igualmente.